pero yo les voy a presentar algunas ideas y las vamos a compartir, a discutir. Ustedes las van a criticar, las van a mejorar, las van a alargar, las van a acomodar, y de esa manera pues creo que lo podremos hacer mejor. En lugar de yo darles a ustedes mis ideas y terminar y que ustedes digan amén o que no digan amén, pero que ahí termine, lo que vamos a hacer es criticar las ideas. Yo estaba mencionando en el seminario donde estuve esta semana que para mí una deficiencia de la Iglesia cuando se compara con el mundo académico es que la Iglesia tiene, y yo trabajo con todas las iglesias, o sea, cuando yo digo la Iglesia, pues no me refiero a un grupo en particular, sino en forma global. Pero en forma global una deficiencia que yo creo que tiene la Iglesia cuando se compara con el mundo académico es que la Iglesia tiene una orientación dogmática. En otras palabras, se dice esto y usted lo toma o lo deja, pero ahí se acaba la historia. El domingo usted va a la iglesia y el pastor predica y dice lo que él quiere decir o lo que él cree que debe de decir, y la gente se va para la casa aceptándolo o no aceptándolo, pero no hay más avenidas. El mundo académico es distinto porque un principio que es sagrado en el mundo académico, claro, en el mundo donde hay ley y orden, en el mundo donde hay dictaduras y hay coerción, pues eso no existe, pero en el mundo libre, la academia tiene como principio fundamental sagrado lo que llaman el derecho a réplica. En otras palabras, que el individuo da su cátedra y después se abre la discusión para que gane el mejor argumento. Y yo creo que la Iglesia debiera desarrollar una especie de mecanismo de esa forma, y creo que se ahorrarían muchos problemas. La Iglesia desarrolla a veces mucho lo que yo llamo guerras de guerrilla. En otras palabras, grupitos donde se polariza la Iglesia a criticar lo que dijo el pastor, lo que dijo el anciano, lo que dijo el maestro de la escuela dominical, pero como no tienen un foro abierto para la crítica, pues se ulcera mucho la vida de la Iglesia. Yo aprendí hace muchos años, pero muchos años, recuerden que yo llevo en el ministerio más de medio siglo. Quiere decir que antes de que la mayoría de ustedes que están aquí hubieran nacido, ya yo estaba en este negocio. Y hace muchos años aprendí de un hombre que yo considero que es probablemente uno de los mejores oradores que ha dado América Latina en el mundo cristiano. Un hombre que tiene una destreza en el uso del idioma, que uno lo escuchaba y era como si él estuviera dibujando lo que él decía, un hombre de mucha erudición. Y él me dijo una vez que cuando él predicaba algo en la iglesia que pudiera ser controversial, él citaba a la iglesia para una fecha posterior donde la congregación criticaría su predicación. Y eso me pareció a mí fabuloso. Y desde entonces pues yo lo practiqué. Y cuando yo predicaba algo que pensaba que podía producir ciertos interrogantes, pues poníamos una fecha donde nos reuniríamos en un culto para criticar el mensaje que yo había predicado. Y entonces yo les decía a la gente, ustedes tienen acceso a mi biblioteca porque no es justo que yo tenga fuentes que ustedes no tienen. Entonces ustedes pueden venir a mi biblioteca y hacer la investigación que hago yo, y si la biblioteca mía no es suficiente, pues ustedes hacen lo que yo hago. Cuando los recursos de mi biblioteca se agotaban, pues cerca de donde yo vivo hay una universidad que tiene una sección religiosa en su biblioteca excelente. Y entonces pues yo voy allí a investigar, así que ustedes hagan lo mismo. Cuando ustedes vengan, pues vienen preparados a criticarme, pero a criticarme con una crítica inteligente. En otras palabras, ustedes no pueden decir que se fueron después que me escucharon a orar y el Señor les reveló como me hicieron en una iglesia ni una vez.
que me invitaron para una semana de cultos, y el miércoles me dijeron que tenían un instituto bíblico que se reunía los miércoles, y que entonces yo le iba a hablar a los estudiantes. Y claro, cuando me dijeron que era estudiantes, pues yo preparé algo para estudiantes, pero el pastor no estuvo muy de acuerdo, y entonces por la mañana me llamó el que había coordinado las reuniones y me dice: Gerardo, tengo algo que decirte que no me atrevo, me da vergüenza. Y yo: no, conmigo no tienes que dar vuelta, tú ven derecho al corazón. ¿Qué pasó? Y bueno, que el pastor, después que te escuchó anoche, se fue para su casa preocupado y se puso a orar, y el Señor les reveló que suspendiera las reuniones contigo. Y entonces, pues fíjate, digo: ¿qué es lo que tú quieres? Que no vaya esta noche. Entonces, bueno, eso me da, no te preocupes, no voy. Ahora, de esa manera yo no funciono, ¿verdad? Yo respeto las revelaciones de Dios y las visiones y los sueños, pero cuando se me va a criticar una posición bíblica, la única manera que pueden criticármela es con la Biblia. Vaya, eso no da vuelta, pero entonces creo en la crítica sana, porque eso es lo que hace que uno pueda desarrollar ideas sanas, y esa es la mejor manera de apagar los foquitos de confusión que tiene la iglesia. Cuando una iglesia no tiene la capacidad de expresar, de airar sus dificultades, pues se van creando puntos ulcerados, que es lo que crea una iglesia polarizada. Pero la manera de conseguir la unidad es sencillamente que todo el mundo tenga derecho a decir lo que piensa, con la mejor intención, y que haya respeto para eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Yo voy a dar algunas ideas y ustedes me van a dar los puntos de vista que ustedes tienen, donde ustedes piensen que yo esté equivocado o que no estoy recogiendo bien la idea. Y las críticas que yo hago de la iglesia, pues son críticas hechas desde una base global. Trabajar yo con todas las denominaciones y trabajar en diferentes países, porque la cultura tiene mucho que ver con la manera en que funcionan las iglesias, las situaciones sociales, políticas, la extracción de la gente, y lo que puede ser relevante en un lugar puede que no sea relevante en otro lugar. Pero hacerlo con la mejor intención y hacerlo desde un punto de vista realmente cristiano. Miren lo que yo quiero discutir con ustedes, o revisar con ustedes, explorar, repasar con ustedes. Son estas cosas principales. Número uno es el papel de la exégesis bíblica en la vida de la iglesia. O sea, el papel que juega la hermenéutica en la vida de la iglesia, y el papel que juega el liderazgo en la vida de la iglesia. Para esto vamos a usar dos pasajes bíblicos que serán de punto de partida. Y como dijeron que nosotros acabamos a la hora que dijiste es a las 12 del día, ¿no? A las 12 del día, 12:15. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es terminar un poco antes para que pueda haber la oportunidad de la crítica o de la discusión. Y por la tarde pues habrá mucho más tiempo. Vamos a empezar, en primer lugar, con uno de los dos pasajes que yo voy a usar. Uno es el que está en las recomendaciones que da Pablo a Timoteo, cuando él le dice: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. En mi experiencia de trabajo con casi todas las denominaciones, porque yo trabajo con casi todas las denominaciones, mi experiencia o mi observación es que la hermenéutica bíblica está ausente de la mayoría de los púlpitos. En otras palabras, y hay sus excepciones naturalmente, esta es una idea global. Es decir, que hay ausencia de un trabajo honesto, intelectual, dedicado al mundo hermenéutico. Lo que se escucha en muchas iglesias, en muchos grupos, se escucha en púlpitos, en radio, en televisión, son temas que no están sazonados
con un trabajo serio hermenéutico. Es decir, y es lo que dice Pablo cuando él dice que trazas bien la palabra de verdad. Si ustedes van a la raíz de donde se traduce trazar, significa disectar. O sea, puede usarse un término médico. Cuando el cirujano disecta un cuerpo, es decir, lo rebana, la otra cosa que puede estar contenida allí es la de la explicación exhausta de lo que dice ese documento o ese pasaje. Es una especie de, podría, y claro, no está en las raíces esa idea, pero uno podría hacer una paráfrasis de ese versículo y decir que uno debe de prepararse y de presentarse para hacer un trabajo hermenéutico serio. En algunos lugares el predicador lee un pasaje de la Biblia y es como dice el poema, pasarás por mi vida sin saber qué has pasado. Sencillamente es porque hay que leer un pasaje de la Biblia antes de empezar a predicar. Pero después la persona se involucra en temas políticos o en temas de la última novedad que está viendo en la vida de la iglesia, pero no hay una disectación del texto. No hay un trabajo. ¿Y qué es lo que sucede? Que para eso pues hace falta dedicación. Para trabajar con seriedad, con un pasaje bíblico, hace falta estudio. Yo tuve que predicar en una congregación de una cantidad de gente, pero es lo que yo digo, esa congregación era una hemorragia de gente. Los traían en autobuses a la iglesia. Un montón de autobuses tenía esa iglesia, una congregación gigantesca. Y fíjense lo que me dice el pastor. Yo estoy sentado a su lado antes de predicar y miren lo que el pastor me dice. Llevaba 20 años de pastor en esa iglesia él. Y me dice, yo sé lo que voy a predicar cuando me paro detrás del púlpito. Ese hombre por poco me hace a mí complejos de espirituales o complejos académicos, porque sabe lo que es llevar 20 años aquí y pararse detrás del púlpito y en ese momento saber lo que va a predicar. Esto es un genio, porque yo no me atrevo a hacer eso, yo no puedo hacer eso. Claro, después de más de 50 años predicando, claro que me pueden llamar como emergencia y puedo hacerlo, y lo han hecho a veces. Una vez en una asociación de mujeres, se llevaba a cabo en Miami, me llaman por teléfono la presidenta de esa asociación, me dice, Gerardo, necesitamos que vengas corriendo. ¿Y para qué? Dice que el predicador no ha llegado y no sabemos qué le ha pasado. Y necesitamos que vengas y este es el tema que se ha anunciado, este es el tema que tienes que tratar. Y mi oficina estaba como a 20 minutos de distancia del lugar y yo fui y les di el tema que ellos habían anunciado. Y me dice la gente, oye, fue de Dios, porque la gente es así como muy ingenua, ¿no? Fue de Dios porque esto ha salido mejor que lo habíamos planeado. Óyeme lo que has dicho, cómo hemos aprendido. Y dije, bueno, mire, ustedes pueden decir que es mejor, pero lo que ustedes han hecho conmigo es un acto de irresponsabilidad. Porque ustedes me han mandado a buscar y me han dicho de lo que tengo que hablar 20 minutos antes de hablar. Y dice, no, pero te quedó maravilloso. Pues claro. Claro que sí, porque en medio siglo predicando, pues yo debo de poder tener. Pero no es lo mismo eso, hacer el que lo va a hacer todos los domingos. Por eso es que, fíjense, yo como viajo, pues las congregaciones se quedan fascinadas conmigo y en algunas iglesias me han dicho, usted es el hombre que nosotros necesitamos aquí. Porque un visitante, por malo que sea, se queda con el kiosco, te das cuenta, por malo que sea, pero una cosa es, como dicen los cubanos, escoba nueva barre bien. ¿Te das cuenta? Pues yo llego de visita y hay un pastor que lleva tantos años allí trabajando, pues claro que llego yo y soy una cosa extraordinaria, pero soy extraordinario porque lo he hecho un día. Pero hacerlo todas las semanas, digo, yo no sé cómo este hombre
puede llevar 20 años aquí sin una preparación? Y el hombre tenía un doctorado en medicina, o sea que no era tampoco un ignorante, ¿no? Yo imagino que lo que él hacía era agitar a la gente. De repente, hermanos, el Señor viene pronto y nosotros tenemos que estar preparados para su venida. O, hermanos, ustedes saben que el diablo anda suelto y tenemos que cuidarnos y no darle lugar al diablo. Y ametrallaba con algunos versículos de la Biblia, ¿te das cuenta? Y gloria al nombre del Señor, y el Señor viene pronto y su nombre sea bendecido, amén. Y así se puede. En algunos lugares yo voy y toman algún tema político o algún tema social o algún tema que está en boga, pero encuentro que está ausente la enseñanza bíblica. O si no, pues hay un tema que tiene que ver con su institución. Como por ejemplo, estoy dando un ciclo de conferencias en un seminario prestigioso que pertenece a lo que llaman en aquella parte del mundo iglesias históricas, que yo todavía estoy averiguando qué es lo que son las iglesias históricas, ¿no? Porque yo pensaba que todas estaban en la historia, pero parece que eso... usted sabe que el cristianismo desarrolla una serie de estereotipos, ¿no? Entonces llaman iglesias históricas, iglesias de la renovación, iglesias carismáticas, y forman unos líos de película, ¿no? Pero hay cierto abolengo, cierta... Entonces es un seminario que llaman... perteneciente a una iglesia histórica, que ocurre lo mismo con los seminarios. Hay seminarios y hay seminarios acreditados, o sea que tener mucho cuidado a dónde es que va usted, ¿no? Si está acreditado o está desacreditado el seminario donde usted estudia, y eso le da cierto prestigio. Y cuando yo termino mi última conferencia, el rector de ese seminario, un lugar bien armado, se pone de pie y supongan ustedes que esa es la denominación de las dos olivas. Y entonces dice él, está muy bien lo que dijo Gerardo, pero recuerden que nosotros pertenecemos a las dos olivas. En otras palabras, ustedes descarten todo lo que este loco ha dicho y en su lugar pongan lo que son nuestras tradiciones, nuestras interpretaciones. Yo era invitado frecuentemente a dar conferencias en una facultad teológica, hasta un día que Calvino y yo tropezamos en el camino. Nos rozamos el viejito y yo, y desde entonces la facultad teológica, que aparecía mi retrato cuando usted iba a su página del internet, aparecía mi retrato como miembro de la facultad. Bueno, no he chequeado, pero me imagino que ya el retrato no está, ni el nombre tampoco, porque Calvino y yo tropezamos en un problema del concepto de la salvación. Cuando yo expliqué mi posición, pues era una posición diferente a la posición de esta gente que son calvinistas radicales. Y sencillamente me excluyeron de la facultad. Quiere decir que en algunos lugares el púlpito se llena con la tradición que nosotros tenemos. Uno coge más bien una clase de Lutero o una clase de Calvino en lo que está escuchando que la predicación. Ahora, yo creo que una de las cosas que ha debilitado la vida de la Iglesia hoy es la ausencia de las Sagradas Escrituras en su vida, en su predicación, en su conducta. Observen que dice el versículo que este obrero tiene con diligencia, y la palabra diligencia viene de una raíz, se puede traducir por estudiar. En otras palabras, estudia, reflexiona, medita, para que puedas presentarte como un obrero que va a interpretar bien la palabra de Dios. Pero observen cómo dice, ha probado que no tenga de qué avergonzarse. Ahora, todo eso va amarrado, en mi opinión, a la idea de la interpretación de la Biblia.
lo que determina, recuerden ustedes que la vergüenza, y cuando usted lo estudia desde un punto de vista antropológico, pues las sociedades se dividen entre sociedades de vergüenza y sociedades que usan otro tipo de situación. Pero vergüenza es un parámetro que se usa en algunas sociedades para establecer el sistema de valores. Y se mantiene el sistema de valores sencillamente con la amenaza de la vergüenza. Ahora, para una persona no avergonzarse, tiene que tener en cuenta un sistema de valores que no va a violar, porque lo que crea la vergüenza es la violación de un sistema de valores que se acepta como normativo en ese grupo social. Entonces, en el caso de la Iglesia, lo que avergüenza a la Iglesia es la vulneración del sistema de valores cristianos. Y el sistema de valores cristianos está contenido en las Sagradas Escrituras. Quiere decir que lo que hace a una iglesia limpia y sin mancha no es la coreografía de esa iglesia, ni la apariencia de esa iglesia, sino la integración en la vida de esa iglesia del sistema de valores que está contenido en una Biblia bien interpretada. ¿Qué sucede? Que la vergüenza viene cuando se violan principios de la vida de la iglesia, pero que son inventados por la iglesia, que no son parte del texto bíblico. Y yo, que me muevo en todos los lugares, hay cosas que yo puedo hacer que violan la Biblia, pero que no violan la costumbre de la iglesia, y la paso muy bien entre ellos. No sé si es claro la idea, pero a veces hay lugares que lo que es grave es la violación de la norma de la iglesia, no la violación de la Sagrada Escritura, porque son normas creadas por la tradición de ese grupo, lo que ese grupo cree que es malo, lo que ese grupo cree que es bueno. Quiere decir que la ausencia de la vergüenza en este caso es la presencia de un sistema de valores cristianos. Y para que haya un sistema de valores cristianos sano, tiene que haber una comprensión sana de la Biblia. Y lo que aprueba, por ejemplo, a un siervo de Dios, ¿qué es lo que aprueba y desaprueba? Bueno, está todo amarrado con trazar bien la palabra de Dios. Lo que aprueba a un líder cristiano es la correspondencia de la vida de ese líder cristiano con lo que estipula las Sagradas Escrituras cristianas. Es decir, que las estipulaciones están en las Sagradas Escrituras, pero eso está ausente, por ejemplo, en la vida de la iglesia en muchos lugares. Por ejemplo, para usted ser un pastor o un líder, pues la Biblia nos juega un papel muy importante. En algunas denominaciones, para usted poder ocupar una posición pastoral, usted necesita tener 4 años de universidad y 3 años de un seminario acreditado. Y cuando usted satisface esos 2 criterios, pues el resto, ahí termina la investigación. Y por eso ustedes encuentran algunos líderes que son aprobados por la denominación, pero cuando usted los analiza, están desaprobados por lo que las Sagradas Escrituras dicen. Quiere decir que el regreso a la Biblia es importante en estos niveles. Es importante en el nivel de conducta, que no haya nada que avergüence. Y es importante en el nivel de la aprobación, que esa persona tenga las condiciones que le capacitan para hacer ese trabajo dentro de la iglesia. Pero en algunos lugares como se escoge es por simpatías. En otras palabras, a mí me parece que te vi el otro día dirigir el culto y yo creo que tú tienes material de pastor o tienes material de líder. Y lo que tiene la persona es habilidad para hacer esa cosa. O tiene carisma, es simpático, se gana las simpatías. Y en algunos lugares, pues quien adelanta en los niveles de la iglesia es el que tiene alguien que lo respalda.
Los cubanos dicen, y yo cada vez que digo los cubanos aquí en España me dicen, no, si eso no decimos en España. Y digo, pues claro, porque nosotros lo aprendimos de ustedes. O sea, los cubanos somos fruto de España, ¿no? El país más español que hay en América Latina somos nosotros, porque los españoles allí no dejaron indios. En México no está en español porque quedaron indios, en Guatemala no está en español porque quedaron indios, en toda América Latina hay indios. Tú puedes ir a Argentina y encuentra indios, y va a Colombia y encuentra indios. Nunca usted no encuentra indios en Cuba porque los españoles acabaron con todo, los eliminaron. Entonces es el país más español que hay. Yo conocí a un profesor español en la Universidad de Georgia cuando yo vivía en Atlanta, y cuando me lo presentaron él me dice, yo soy español hijo de cubano. Y le dije, no me digas. Y dice, claro que no, estoy jugando contigo. Yo no soy español hijo de cubano, yo soy español hijo de español. Lo que pasa es que todos los cubanos que me encuentro me dicen que son cubanos hijo de español. Y entonces yo, para compensar, pues digo que soy español hijo de cubano. Entonces, los cubanos decimos que el que tiene padrino se bautiza y el que no se queda hereje. Y entonces en la vida de la Iglesia, muchas de las posiciones de liderazgo se consiguen a través del padrino. El que es amigo del superintendente, el que es amigo del anciano, el que es sobrino o es el tío de este, y entonces todo el mundo se va acomodando con una especie de nepotismo teológico. ¿Te das cuenta? Todo el mundo va acomodando. Eso es ignorancia de la Biblia. La Biblia es la que enseña cuáles son las condiciones de liderazgo. Ahora, después que hemos visto ya, así, abuelo de pájaro, rápido, la función que tiene la Biblia en una posición que no avergüence. O sea, por ejemplo, si yo no hubiera aprendido eso hace muchos años, yo me habría vuelto loco. Porque como yo trabajo con todos los grupos, lo malo y lo bueno no es lo mismo en todos los lugares. Y en algunos lugares, pues yo soy cristiano, pero en otros lugares, yo estuve una vez en Nueva York, en Brooklyn, y cuando salimos de una iglesia, que era una iglesia de las Asambleas de Dios, y yo estaba de visita allí, y cuando salgo se mencionó, estaban 2 o 3 personas conversando conmigo, y creo que me hicieron una pregunta acerca del Espíritu Santo, algo así. Entonces cuando yo le dije la posición, una señora se alarmó y dice, gloria a Dios, usted tiene el Espíritu Santo. Y la señora hizo como un descubrimiento, ¿no?, lo que yo tenía. Ahora, allí me hubiera puesto en desventaja si yo hubiera estado en otra situación. En otros lugares, pues, me descalifican porque soy de cierta manera o porque juego. Yo siempre estoy echando bromas con todo el mundo, ¿no? Yo creo que Jesucristo fue una persona alegre. Y yo creo que el cristianismo es alegría, ¿no? Si yo soy muy bromista, siempre estoy jugando con la gente, y en algunos lugares me descalifican, porque un pastor debe ser serio. A mí una maestra me dijo, pero ¿usted es religioso? Y yo le dije, bueno, pienso que sí, ¿por qué? Y me dice, no, porque yo tenía entendido que los sacerdotes, los pastores eran gente muy seria. Y yo digo, sí, pero esos son los amargados. Yo soy un religioso feliz. Yo soy un religioso feliz. Entonces me descalifican en algunos lugares porque lo que es vergonzoso para algunas personas no es lo que la Biblia define como vergonzoso, sino lo que ese grupo social define como aceptable o no aceptable. Porque cada uno tiene su asunto. Por ejemplo, la primera vez que yo fui a Francia, los hombres vinieron a besarme. Muchacho, yo no dejé que ningún hombre me besara. Tú eres loco, chico. Un cubano que se respeta no se deja besar de un hombre a menos que sea su padre o su abuelo. Y cada vez que venían aquellos hombres, yo les daba la mano enseguida y los mantenía, pero a distancia, muchachos. Claro, cuando venían las muchachas, pues yo bajaba la guardia, ¿no? Porque tampoco uno puede ser intransigente, ¿no? Y entonces y cuando descubrí en la región de Francia donde yo estaba que no eran 2 besos como los españoles, sino 3, dije, muchacho, yo estoy en mi ambiente aquí. Pero que eran besos, porque los españoles no dan besos. No, aquí, por ejemplo, con la iglesia, que las mujeres dicen que me dan 2 besos. No me dan 2 besos, son 2 golpes con el pómulo.
Eso no son besos, son golpes con el pómulo. Besos se da con esto. Esos son besos. Pero esto, tac, tac. Y digo, esta niña lo que me está es golpeando la cara y dice que me ha besado. Pero bien, romper esas normas. Claro, yo después ya, si me hubiera quedado a vivir en Francia, pues estaría besando hombres ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me habría quitado la chapa cubana y me habría recapado con la chapa francesa. Pues es decir, que hay elementos de vergüenza que son puramente sociales o culturales. Cuando la Biblia habla de vergüenza, sin descartar la satisfacción de esos prejuicios, está hablando de una conducta que no viola los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que yo he dicho en algunos lugares? Por ejemplo, no sé aquí en España todavía si se usa o si se ha usado alguna vez el pelo largo en las mujeres como símbolo de cristianismo. Ahora, cuando usted va a las instrucciones del pelo en Corintios, eso tiene que ver más bien con una definición social del sistema de poder familiar. O sea, el pelo en las mujeres, el pelo largo, era identificación de relación en la economía de la familia. En otras palabras, eso expresaba socialmente la relación entre marido y mujer. Pero en todas las sociedades no se expresa así. Ahora, ¿qué sucede? Pues fíjense lo que sucede. Que yo he conocido iglesias donde la mujer tiene el pelo largo pero manda al marido. Y entonces yo digo, pero esta gente están cumpliendo el símbolo y están negando la realidad del símbolo. Porque lo que significa el pelo largo en la mujer en Corintios es que esa mujer está sujeta a su marido. En otras palabras, que su marido es la cabeza de la familia. Pero en estos lugares, pues la mujer se usa el pelo largo porque así es como dice la Biblia, pero gobierna a su marido. Yo digo, mejor sería que se cortara el pelo. Entonces, cuando hablamos de vergüenza, no hablamos de vergüenza social, como definición social. Hablamos de vergüenza como violación a lo que Dios manda. A esa mujer debiera darle vergüenza, aunque tiene el pelo largo, de gobernar a su marido. Entonces es muy importante establecer que la vergüenza es la violación de los parámetros cristianos. Y la aprobación es la aprobación de los requisitos que la Biblia enseña. Y la Biblia dice que el que enseña en enseñar. Ahora, yo me he dado cuenta en la vida de muchas iglesias que tienen maestros que no saben enseñar, pero tienen la posición. Y yo me he dado cuenta en muchas iglesias que tienen pastores que no saben predicar, pero tienen de pastores. Y me he dado cuenta también en algunas iglesias el pastor, y aquí viene un problema interesante. Ustedes saben que la psicología hoy en algunas iglesias es rechazada. O sea, piensan que un psicólogo es nada más que para la gente que está loca. Pero cuando usted va a la Biblia, Jesucristo era un terapista. Y cuando usted va, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, y habla de un árbol, hay un árbol plantado allí que dice que las hojas son para la sanidad de las naciones. La palabra sanidad viene traducida de una palabra que es la raíz de la palabra terapéutico o terapeuta. Quiere decir que un pastor, en términos del Nuevo Testamento, no es solamente un predicador, es un terapista. En otras palabras, un pastor en términos del Nuevo Testamento es un psicólogo. Porque es la otra cosa, la psicología pues tiene un mal nombre hoy. Pero ¿qué es lo que es etimológicamente psicología? Porque usted lo divide, cuando usted parte la palabra de sus componentes, de sus raíces, viene de psiquis y de logos. No es otra cosa que un tratado acerca del alma.
Lo que pasa que para quitarle el sabor religioso, por ejemplo, si usted estudia la historia de Inglaterra, en Inglaterra se produce la palabra mind para asfixiar la palabra soul. Mind es mente y soul es alma. Y el racionalismo inglés trató de asfixiar el elemento religioso con un elemento secular. Pero en su raíz, un psicólogo es un individuo que se encarga de la salud del alma. Lo que pasa es que no dicen salud del alma, sino salud de la mente. Pero cuando usted va a la Biblia, el concepto de mente es un concepto sumamente importante en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que es fundamental para entender la voluntad de Dios? Y por eso es que hay tanta gente perdida con relación a la voluntad de Dios. Para entender la voluntad de Dios, ¿qué es el requisito fundamental que la Biblia pone? Irse a orar a un monte, 41 días, ponerse en ayuno y en oración en una catacumba. No, esos pueden ser factores que se pueden utilizar, pero el requisito bíblico está en Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la raíz de la palabra entendimiento? Pues viene traducido de la palabra que significa mente. Lo que permite que una persona entienda lo que Dios quiere de esa persona es la renovación de la mente que aprende el lenguaje de Dios. Ahí es donde está la cosa. Entonces, yo me encuentro en tantos lugares con pastores que no tienen la capacidad para atender a la persona como individuo. O sea, no es la predicación del púlpito es muy general. La hermenéutica del púlpito es muy general. Los individuos tienen necesidades particulares. O sea, predicarle a una congregación significa alcanzar generalmente la vida de esa congregación. Pero nadie es una copia de nadie. No hay dos individuos que sean iguales. Yo recuerdo en una de las investigaciones de psicología, cuando yo estaba en la universidad hace un montón de años, se hicieron unos estudios acerca de la experiencia de la vida y se tomaron como elemento de investigación los mellizos. ¿Le llaman aquí mellizos o le llaman jimaguas o gemelos o cómo le dicen aquí? Las dos cosas, gemelos o mellizos. Bueno, en psicología se dividen los gemelos en dos categorías fundamentales, por lo menos en la psicología de allá. El que llaman gemelo idéntico, que esa es una copia al carbón. Los gemelos idénticos, supónse que se llama uno Pedro y otro Juan. Pues Juan puede tener una novia y un día se le complicó la cosa y no pudo ir a buscar la novia para llevarla al cine y Pedro va y la busca y la novia ni cuenta se da que no fue Juan sino que fue Pedro, porque son idénticos. Pero entonces la otra categoría es lo que llaman gemelos fraternos, que son gemelos porque nacieron juntos pero no se parecen en nada. Pues se tomaron unos grupos de gemelos idénticos, copia al carbón el uno del otro. Y la conclusión a la que llegó el estudio, la investigación, fue que no experimentan la vida igual. Que nadie está duplicado en nadie. Pero para mercadeo, uno puede, digamos aquí en España, un producto se le quiere vender a un grupo y se establecen estos parámetros de mercadeo. Española, entre 20 y 30 años, de Córdoba o del País Vasco, con educación universitaria, nació en el campo, se crió en Córdoba,
Y cuando se toman parámetros, una mujer que nace en Córdoba, se cría en Madrid, pero está viviendo en el País Vasco, que tiene entre 20 y 30 años, que tiene educación universitaria, se hace un producto y el promedio de mujeres con esas características lo va a comprar. Pero, después que uno hace todo eso, que es general, hay un punto donde esa mujer que nació en Córdoba, se crió en Madrid, vive en el País Vasco y tiene educación universitaria, tiene unos elementos que no se parece a ninguna otra cordobesa con las mismas características. Dios nos lo ha duplicado. Por eso entonces el pastor, o sea, el que está aprobado, tiene que tener las condiciones para poder trabajar con individuos en su oficina. En otras palabras, los dos niveles de un pastorado efectivo es el manejo de las Sagradas Escrituras en el púlpito, que sepa articular la opinión divina desde el púlpito, y un manejo terapéutico en la oficina para trabajar con la persona como individuo. Si no tiene esas condiciones, no está aprobado para ese servicio. Porque el que enseña en enseñar, el que exhorta en exhortar, el que pastorea en pastorear. Y pastorear no es un título, pastorear es una función. Ahora, cuando venimos entonces a la articulación de la Biblia, cuando venimos entonces a la hermenéutica bíblica, ¿qué hace falta allí? Y es lo que yo veo que mucha gente no tiene. Hace falta tener todos los datos del documento para poderlo articular. Quiere decir, y eso es general, eso no es un requerimiento solamente de púlpito. Cuando uno va a criticar una novela, ¿qué es lo que uno necesita? Cuando uno va a criticar una novela, uno necesita saber cuál es la coyuntura histórica que sirve de argumento a la novela. En otras palabras, una novela que se escribe en la España de hoy no es una novela que se escribe en la década de los 20 o a principios de siglos. Y una cosa que ocupa mi mente, yo vengo con mucha frecuencia a España. Este año este es el 7º viaje que yo hago a España. Yo tengo bastante contacto con la gente, con la juventud y con las personas ancianas, y tengo relación con una gama de edades. Y una cosa que ocupa mi mente es que el español probablemente que esté dentro de los 30 años de edad para abajo, más o menos, no tiene la más mínima noción de la España anterior a su nacimiento. Y por ejemplo, algunos tienen problemas con los inmigrantes, pero esta fue una nación de inmigrantes hasta el otro día, prácticamente, hasta el otro día. Yo tengo amigos españoles, 60 años, 65 años, que las historias que me dicen de su niñez, de su adolescencia, son historias que son inconcebibles para un español de 20 o 25 años de edad. O sea, no tienen la más mínima noción. Hoy tener un coche del último año es una cosa normal, se espera que se tenga. Tener móvil, aquí todo el mundo tiene un móvil, ¿te das cuenta? Y todo el mundo tú lo ves hablando, hasta el muchachito tú tienes ya su móvil, ¿te das cuenta? Los juegos electrónicos, los Nintendo, ¿te das cuenta? La buena comida, la buena cena, las buenas bebidas, dan por sentado. Quiere decir que entonces una novela escrita en España en este tiempo va a tener ¿qué? Abundancia, buena comida, buenas ropas. Yo no sé si está pasando en Córdoba, pero en España hay una especie de sublevación de la adolescencia y de la juventud.
yo soy hijo de español. Y yo me crié en un ambiente español porque donde yo vivía había muchos españoles. Era un pueblo pequeño y teníamos un club que se llamaba Colonia Española, donde después de la comida iba mi padre a tomar café, a fumar tabaco y a jugar unos juegos que le llamaban cubiletes, que era un aparatito así con unos dados adentro que movían y los tiraban. Y allí se reunía él con el padrino mío, que era también español, y con otro montón de españoles, y aquello estaba lleno de españoles. Yo me crié en un ambiente más o menos español. Había un sentido de autoridad en la familia. En otras palabras, nosotros no nos atrevíamos a levantar la voz a un adulto. ¿Te das cuenta? Lo que decía mi padre era sagrado. Y lo que decía el vecino era sagrado. Y yo no me atrevía, por ejemplo, si la maestra me castigaba, yo no se lo decía a mi padre. ¿Por qué? Pues ya tenía bastante con un castigo para que me dieran otro en la casa. Y si yo hablaba mal de la maestra, mi padre no iba a preguntarle a la maestra lo que había pasado. Mi padre daba por sentado que lo que dijo la maestra estaba correcto. Entonces yo, para evitar, pues llegaba a la casa y yo nunca me quejé de la escuela. Y si una persona mayor, como le llamábamos nosotros, decía algo, me regañaba en la calle, yo me agachaba la cabeza, porque a lo mejor era amiga de mi padre o conocía a mi padre. Y si yo le contestaba a esa señora, solo iba a decir a mi padre. Quiere decir que una novela escrita en el tiempo en que me criaron a mí, era una novela donde la familia gobernaba. Había una novela escrita hoy, ¿sería así? No, un pastor casi con lágrimas me dice a mí en New York, me dice: Gerardo, fíjate, la hija de 18 años, él corrigió a su hija por algo que ella no debía hacer, se lo dijo. Cuando la muchacha fue a la escuela y conversó con le llaman su guía, ¿no? Su asesora, consejera, ¿no? Mentor. Y habló, ¿y sabe lo que le dijo? Muchacha, tú tienes 18 años, ¿por qué tienes que estarle tolerando eso a tu padre? Vete de tu casa, múdate, ya, emancípate, ¿qué vas a estar...? Eso no se le hubiera ocurrido a un mentor de mi tiempo. Eso no se le hubiera ocurrido, jamás se le hubiera ocurrido eso. Entonces, yo tengo que tener en cuenta, para interpretar una novela, qué mundo produce esa novela. Cuando uno va a la Biblia, eso que en crítica literaria se cae de la mata, como decimos nosotros, yo veo que se ignora constantemente en el mundo de la iglesia. Que lo que se toman son parámetros de la Biblia, literalmente, como están escritos en la Biblia, y se incorporan a la vida de la iglesia. Y por eso en algunos lugares la iglesia, en esa ciudad o en ese pueblo, es una especie de curiosidad religiosa, una especie de pieza de museo, ¿entiendes? Que hay una desconexión total entre esa iglesia y la sociedad que esa iglesia quiere ganar, porque hablan dos idiomas completamente diferentes. Ahora, en buena hermenéutica cristiana, lo que cambian son las formas, nunca la esencia. Y por eso una cosa que yo les he recomendado a pastores, pues claro, yo sé que no lo van a hacer porque el precio es muy alto y correría mucha sangre. Pero yo les he dicho, mira, lo que ustedes tienen que hacer, y se lo estaba comentando recientemente, el martes lo estaba discutiendo con un pastor en Madrid, pero uno está preocupado por ver que la iglesia no tiene agarre, no preocupa ver cómo puede la iglesia hacer su labor. Es al último con el que he discutido esto. Digo, mira, lo que tienes que hacer es desarmar el tinglado. El kiosco lo desarmas. Haces un trabajo serio para aislar la esencia de la iglesia. ¿Qué es lo que es en la Biblia la esencia de la iglesia? ¿Qué es lo eterno? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo?
¿Cuál es su anatomía? ¿Cuál es su fisiología? Ya que se está usando la imagen o el simbolismo, la alegoría de un cuerpo. ¿Cuál es su anatomía? ¿Cuál es su fisiología? ¿Qué es la esencia de ese cuerpo? Y entonces incorporarlo en las formas de este mundo. Y ahí es donde se falla hoy. Hace falta ver qué es lo que no es negociable en la Biblia. En una buena hermenéutica bíblica, ¿qué es lo que no se puede negociar? ¿Qué es aquello por lo que tenemos que dar la vida? ¿Y qué es aquello que se puede negociar? Porque eso inclusive, hasta en relaciones interpersonales, es fundamental. Por ejemplo, por años yo he trabajado en una oficina de consejería pastoral en Miami, con problemas de adolescentes, problemas de familia, problemas de matrimonios. ¿Y cuál es una de las estrategias que yo les propongo a matrimonios que están con mucha tensión? Que tienen que hacer una lista de lo negociable y una lista de lo no negociable. Dos personas que se aman nunca se van a pedir que se negocie lo que no se puede negociar. Y como yo trabajo con diagramas, porque es más fácil que la gente entienda cuando se le diagrama que cuando se le dan solamente abstracciones. Y yo le pongo un punto al que le llamo esencia, y después una serie de estratas que tienen que ver con la educación, con el fondo de familia, con donde viven, con esto, con lo otro, un montón de estratas. Yo hago los dos cuadros, digo, ¿se dan cuenta que estas estratas separan esos dos puntos esenciales? ¿Cómo es que uno acerca esos dos puntos, el uno al otro? Pues uno lo acerca derribando estratas. Pero este punto no derriba todas las estratas para acercarse a este punto, porque eso en salud mental está contraindicado. No. Este rompe, derriba esta estrata y este derriba esta estrata. Y cuando van derribando estratas y estratas, los dos puntos se van acercando. Ahora, cuando se derriba la última estrata, ya no se puede negociar más. ¿Por qué? Porque ahora la negociación no tiene que ver con elementos negociables. La negociación tiene que ver con elementos esenciales. Y cuando tú te negocias a ti, te suicidas. Porque tú eres todo lo que tú tienes. Tú puedes negociar otras cosas, menos eso. Entonces, 20 siglos de tradición le han dado una serie de estratas a la Iglesia. ¿Qué sucede? Que esas estratas han separado la Iglesia. La han separado del mundo que quiere ganar. ¿Cómo es que puede acercarse esa Iglesia a ese mundo? Derribando todas las estratas que no son esenciales, para que este punto se acerque a lo que quiere ganar. Claro, la esencia no se puede negociar, y ese es el gran problema de la Iglesia actual. Fines. Hay sus excepciones. Córdoba puede ser diferente, pues yo no vivo aquí, entonces yo no sé tanto de ustedes. Pero hablando del mundo global, no sé si es el diablo o los demonios o Periquito Pérez o quién rayos lo ha hecho, pero ha conseguido polarizar la Iglesia. Y miren cuál es el fenómeno. Pasaba yo por la ciudad de Quito hace muchos años y el director de una emisora que hay allí que llaman La Voz de los Andes, que cubre casi todo el mundo, el señor Abraham Van der Puy, que ya hace años que él se jubiló. Pero me dice Abraham: Gerardo, como tú viajas por toda América Latina, ¿cuál es tu visión de la Iglesia? ¿Qué es lo que tú crees que debiéramos de hacer? Yo le dije: mire, don Abraham, como yo veo el problema es de esta manera. Hay un segmento de la Iglesia que tiene el diagnóstico del problema, pero no tiene
el tratamiento. La iglesia que se ha involucrado en la teología de la liberación, la iglesia que ha ido secularizándose para ser atractiva a este mundo, y claro, ha establecido la comunicación con el mundo, pero no tiene nada que comunicarle. ¿Por qué? Porque ha negociado la esencia y tiene la facilidad de la comunicación social, pero no tiene nada que comunicar. Porque en ese esfuerzo se ha secularizado y no tiene mensaje. Pero el otro segmento de la iglesia, al querer proteger su mensaje, se ha distanciado de la sociedad. Y entonces este segmento de la iglesia tiene algo que comunicar, pero no tiene la metodología de la comunicación. Entonces el diablo o quien sea que lo haya hecho ha conseguido fragmentar la iglesia y hacer que una parte de esa iglesia tenga mensaje que no sabe comunicar y la otra sepa comunicar pero no tiene mensaje que comunicar. Yo le dije, lo ideal es una iglesia que sabe cómo comunicar y tiene que comunicar. Y yo soy de la opinión que el Evangelio es la mejor mercancía que existe hoy. La respuesta ideal, total, de la sociedad moderna está contenida en las Sagradas Escrituras. A mí no me cabe duda de eso. Yo he trabajado no solamente con iglesias, con pastores, con seminarios, con grupos de estudiantes, he trabajado en universidades. Todavía nadie, en los lugares donde yo he estado, y he estado en lugares, asociación de intelectuales, donde está compuesta por ateos, libres pensadores, filósofos, de cuanto en este mundo han inventado. Y he presentado el Evangelio. Lo he presentado en universidades católicas, en universidades protestantes, en universidades del Estado, en universidades privadas. En ningún lugar se ha podido ridiculizar el mensaje cristiano. El mensaje cristiano es un mensaje, que es imposible. Pero si tú presentas el mensaje de Cristo, si presentas muchas de las cosas que nos hemos inventado en 20 siglos, te quedas en la calle en ropa interior. Déjenme poner algunos ejemplos, que son muy simples, para no entrar en los más graves, que si ustedes quieren, pues entramos y ustedes lo introducen. Tú, por ejemplo, llegas a una iglesia, llega una persona a la iglesia, se muda de una ciudad a otra, y cuando llega a la iglesia, se da cuenta que no anuncian la sociedad de jóvenes. Entonces dice la familia que tiene 2 hijos adolescentes, ven acá y ustedes no tienen sociedad de jóvenes en esta iglesia. Entonces el pastor pregunta, ¿y qué es lo que es eso? Bueno, sociedades de jóvenes, de adolescentes, donde hay párvulos, principiantes, de esto. Nosotros no tenemos eso aquí. Y entonces se pasa la semana y la señora no oye que anunciaron la sociedad de damas. Y entonces el domingo ella le pregunta al pastor, ¿y ustedes no tienen sociedad de damas aquí? Y el pastor dice, ¿qué es lo que es eso? Bueno, pues lo que es eso es que las mujeres están organizadas. Y dice, no, nosotros no tenemos eso. Pero, pastor, ¿y qué es lo que tienen ustedes? Pues tenemos una iglesia. ¿Y qué es lo que, pero qué es lo que hacen ustedes? Bueno, pues nosotros predicamos el Evangelio, asistimos a los pobres, a los necesitados, visitamos a los enfermos, a las viudas, y asistimos socialmente a los inmigrantes que llegan por aquí. Sí, pero ustedes no tienen, y escuela dominical, pastor. ¿Y qué es lo que es una escuela dominical? No, bueno, escuela dominical, pastor, pues ya lo dice la palabra, una escuela que los domingos nos reunimos para... Entonces, la mujer está extrañada porque no tienen una cosa que surgió en el siglo XVIII. O sea, la escuela dominical surge en Inglaterra en el siglo XVIII.
Entonces yo me pregunto, ¿qué se hizo Dios por 17 siglos sin escuela dominical? ¿Cómo se las arregló el Señor? Entonces, esta señora está extrañada y se van porque esto no es iglesia. ¿Me hago claro? Entonces, claro que ahí enseñaban la Biblia, pero la enseñaban en una reunión donde estaba toda la familia. ¿Te das cuenta? Que es como sucedió en Suecia, yo no sé si ya han cambiado, pero hace muchos años llegó un misionero americano con todo el tinglado norteamericano, toda la estructura. ¿Te das cuenta? Porque mucho de lo que tienen aquí en España no crean que es español. ¿Te das cuenta? Eso se lo importaron congelado de Estados Unidos, pero que ustedes ni cuenta se han dado. Pero como yo estoy en los dos lados, ¿te das cuenta? Yo estoy en los dos lados. Ustedes tienen la pretensión de tener una iglesia española, pero bueno, ¿se dan cuenta? Bien, fíjense ustedes, llega el misionero a Suecia con todo su armazón norteamericana y le preguntó al pastor que él quería, dice el misionero, yo quiero hablarle a los jóvenes. Dice, pues ahí están, háblele. Dice, no, pero a los jóvenes, dice, no, los jóvenes son partes de la vida de la iglesia. Entonces, en esa iglesia no tenían ninguna sociedad, se reunían y en esa reunión estaba toda la familia. El bebé que había acabado de nacer, el muchachito que tenía 10 años, el que tenía 14 años, el que se acabó de casar ahora y el viejito que ya estaba doblando la esquina. Todos estaban ahí. Esta es la iglesia. Ahora, yo no estoy diciendo que ustedes quiten la escuela dominical, ni que quiten el estudio bíblico el miércoles. Pero estoy diciéndole a la gente que estudien la vida de la iglesia y la vida de la sociedad donde viven. Por ejemplo, en el caso del pastor de Madrid. La iglesia está aquí. El miembro de la iglesia vive acá y trabaja aquí. Tengan en cuenta el tamaño que tiene la ciudad de Madrid. ¿Puede este hombre que vive aquí, trabaja aquí y adora aquí, venir todas las noches a la iglesia? O puede que venga, pero viene muerto, te das cuenta, y viene arrastrando a los muchachitos. Y desarmen todo eso y reestructuren. Entonces, ahí es donde viene la hermenéutica. Tomar el mundo bíblico. Recuerden que la iglesia del Nuevo Testamento, y que en cierto sentido, hace muchos años yo le oí a un teólogo, profesor de un seminario, decir que cuando la gente dice la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, que están cometiendo un error histórico. Y es la verdad, luego me di cuenta yo de que era así. Porque uno no puede hablar de la iglesia primitiva, porque eso da la impresión de que había una iglesia. No, desde un punto de vista histórico hay que hablar de las iglesias primitivas. Porque la iglesia de Éfeso es diferente a la iglesia de Corinto. Son iglesias diferentes. Entonces uno no puede coger el patrón de ninguna de esas iglesias para incorporarlo aquí. Ninguna iglesia de las que existen hoy tiene raíces institucionales en el siglo I. Ninguna. La denominación más vieja no parte del siglo I. Los católicos que tienen la pretensión de ser la primera iglesia, eso es falso. Hay por lo menos 3 siglos de vacío institucional. Lo único que puede pretender una iglesia hoy es tener continuidad ideológica. Eso es lo único que puede pretender. Ninguna tiene continuidad institucional. Es más, hay algunas iglesias que existen hoy y existen aquí en España que surgieron ya bien entrado el siglo pasado. O sea, hay denominaciones aquí en España que están muy por debajo de 100 años, algunas mucho menos que eso. Entonces, lo que hace falta es ir a la Biblia, disectar el mensaje bíblico, desarmarlo, descomponerlo, y entonces decir, ¿cómo se puede presentar
este evangelio a la gente que vive en Córdoba. Porque no pueden tampoco decir cómo se puede presentar este evangelio en España. Porque me da a mí la impresión de que un cordobés y un vasco es la misma cosa. Bueno, si usted le dicen es un vasco, se va a buscar. Si usted le dice un vasco que es igual que un cordobés, se va a buscar un problema. Pero imagino yo que si usted le dice un cordobés que se parece a un vasco, se va a buscar un problema también. Los dos son españoles, pero uno es uno y otro es el otro. ¿Te das cuenta? Y si hablan de los mallorquines, esa gente vive en el espacio. Esos son isleños, muchachos, ¿tú entiendes? Eso, fíjense que eso se refieren a ustedes como los de la península, dicen ellos. ¿Tú entiendes? Como que están hablando de otro país, ¿tú entiendes? Porque yo voy mucho, el lunes yo tengo que estar en Palma, yo voy el lunes para estar una noche nada más en Palma, me voy en un avión a las 2 de la tarde de Madrid y regreso en un avión de las 2 de la tarde de Palma, me voy con frecuencia allá. Y me da gracia porque cuando ellos hablan de ustedes dicen, no, porque los peninsulares. Y digo, ¿qué son esos? ¿Suramericanos, africanos o ingleses? ¿Qué son esos? Pues yo bromeo mucho con ellos, ¿no? Estuve en Asturias en una iglesia hace poco y, oye, me presentaron gente de Colombia, de Argentina, de aquí, de allá. Y entonces yo, que soy siempre un echador de broma, digo, quisiera saber si tenemos algún español de visita hoy aquí en nuestra congregación. Y entonces se levantaron 2 o 3 españoles, ¿tú entiendes? Que están locos buscando la puerta porque los inmigrantes le han robado la iglesia. ¿Te das cuenta? Ya tú entras allí y tú crees que estás en Sudamérica, muchachos. Dice, pero yo estoy en Asturias, estoy en una iglesia colombiana con todo, porque se han traído todas esas, porque ya hay mucha gente que se han inventado lo que llamamos nosotros el evangelio con efectos especiales. ¿Tú entiendes? Porque hay evangelio y hay evangelio con efectos especiales. ¿Te das cuenta? Así como en las películas, ¿tú entiendes? Que te hacen un volcán y un avión que se cae y todas esas cosas. Entonces, hace falta hablar, no de un evangelio español, de una iglesia cordobesa, de una iglesia de aquí, de Córdoba. Y finalmente, algo muy interesante de ustedes es que aquí en España, ahora mismo, yo tenía que ir a arreglar un reloj de mi esposa, que se lo regalaron en Asturias, pero se lo llevé a Miami y le faltaba una piececita, y entonces he tenido que traer el reloj para acá, y entonces he tenido que ir, cuando lo llamo al amigo mío, mírate eso, lo mando por correo para que se lo arreglen. Pero después dije, no, si voy a estar cerca de Málaga, que es donde está el joyero, pues yo se lo llevo. Entonces él me dice que era de Málaga. Pero entonces, cuando me dio la dirección, me dijo Israel, que tuvo la bondad de llevarme, que no, que eso era un pueblito. Digo, no, chico, esto es en Málaga. Dice, no, es un pueblito. Y es que ustedes aquí tienen la costumbre de decir Málaga capital y Málaga otra cosa. Yo dije, pero ven acá. Los cubanos no hacemos así, pero está la provincia de La Habana y la ciudad de La Habana. Cuando un cubano dice La Habana, se refiere a la ciudad. Pues cuando se refiere a un pueblo de la provincia, da el nombre del pueblo de la provincia. Nosotros no decimos La Habana capital. Entonces, hay una diferencia. No es lo mismo vivir en Málaga capital que Málaga un pueblo. Porque Málaga capital tiene como una... O sea, todas las ciudades tienen su idiosincrasia. Las ciudades tienen personalidad. O sea, Córdoba tiene su propia personalidad, su propia idiosincrasia. Pero entonces un pueblo de la provincia de Córdoba tiene también su propia idiosincrasia, que comparte algunas características con Córdoba capital, pero que después tiene unas características que son propias de su pueblecito. Entonces, hace falta preguntarse, ¿cómo interpretamos? Que eso es lo que es hermenéutica. ¿Cómo interpretamos el mensaje eterno del Evangelio a este aldeano? Finalmente, para que ustedes tengan ahora todas las críticas que quieran, ¿se justifica eso con la metodología de iglesia que tenía Pablo? Claro que se justifica. ¿Qué decía Pablo? Pablo es un tipo que para mí es fascinante, porque Pablo, si hubiera vivido hoy, se consideraría como un sociólogo, un antropólogo. Yo no conozco, y no digo que no lo haya, pero en el Nuevo Testamento yo no conozco otro autor que manejara la sociología como la manejó Pablo.
un tipo genial, cuando todavía ni existía esa disciplina. Él dice, me he hecho a todos todo para ganar de todos. Y usted se da cuenta en sus escritos que es así. Pues, ¿por qué dice Pablo que es deshonroso en el hombre dejarse crecer el cabello? Eso es una herejía judía. En el pensamiento judío eso es una herejía. Porque el cabello largo, lejos de ser deshonroso en la cosmovisión hebrea, era lo más honroso que había. Porque el cabello largo en el hombre era símbolo de haber hecho votos particulares a Jehová. Pero este hombre tiene la habilidad antropológica, la habilidad sociológica, de tomar aquello que es sagrado en su cosmovisión personal y hacerlo vergonzoso con relación a la cosmovisión que quiere ganar. Ahí usted tiene el ejemplo. O sea, más claro que eso no canta un gallo. ¿Capis? Vamos ahora, si tienen unos minutos ustedes, para desarmar el tinglado que yo he armado. ¿Cuáles son los lugares flojos, los lugares débiles, los lugares que no son así como yo digo? O lo que ustedes quieren agregar, quieren enriquecerlo, quieren empobrecerlo. Quiero la reacción de ustedes. Díganme, hermanos. Si ustedes no hablan, pueden ocurrir una de dos cosas. O que no entendieron nada, o que lo que yo les dije es tan tonto que no merece una reacción. Vamos a ver, Esteban. No, puede enriquecerlo. Sí, fíjate. Las dos maneras en que yo respondo a la complejidad a la que tú te refieres es esta. La primera cosa que uno tiene que plantearse con los cambios, tiene primero que venir análisis, reflexión. Y la pregunta metodológica sería esta, para guiar la investigación. ¿Qué cambios nosotros podemos asimilar de esta sociedad sin que afecte la esencia, y a qué cambios tenemos que resistir? Para no cambiar por cambiar y para no hacer una cosa loca, la metodología debe estar guiada por esta pregunta. ¿Qué cambios nosotros podemos asimilar? Digamos que en esta ciudad 3 cultos semanales es una exigencia exagerada para la población, por su sistema de trabajo, las distancias que hay. Entonces vamos a decir, tendremos una sola reunión. Eso lo podemos asimilar. Ahora, ¿cuál va a ser el contenido de esa reunión? Bueno, el contenido de esa reunión va a ser conversar del último tema político, del último problema social. No, pero ¿y el Evangelio? No, el Evangelio nos va a estorbar aquí. Ya eso no lo podemos cambiar. Ese cambio no lo podemos asimilar. Podemos asimilar no reunirnos 3 noches, por razones de distancia. Pero la noche que nos reunamos será una noche para nosotros estudiar la palabra de Dios, evangelizar al que trajimos nuevo. En otras palabras, el cambio del horario lo podemos asimilar. El cambio del contenido no lo podemos asimilar. Entonces, la pregunta crítica es ¿a qué cambios tenemos que someternos? ¿Y qué cambios nosotros tenemos que rechazar? Y con relación a la persona que tiene la educación y a la persona que no tiene la educación. Fíjate, la iglesia metodista en Puerto Rico es una de las iglesias que exigía 4 años de universidad y 3 años de seminario para ordenar a un ministro. Pero hubo un obispo de la iglesia metodista en Puerto Rico a quien se le ocurrió una idea genial. Y un candidato al ministerio que él estimaba que tenía las condiciones, pero no tenía la educación, no lo rechazaba.
Él sencillamente lo aceptaba y empezaba un programa de ayudarlo a tomar la educación que la denominación requería. Y llegado cierto tiempo, él tenía a ese candidato con la educación que la denominación exigía. Hubiese sido un crimen rechazar a esa persona con el llamado, con la dación del Espíritu de Dios, a quien Dios ha llamado, y rechazarlo porque no satisface. Ahora, hay denominaciones que aceptan a ese candidato, lo ordenan y nunca se ocupan de mejorarlo. Entonces, lo que yo recomiendo, y yo creo que yo soy un ejemplo, porque yo no aconsejo lo que no practico, porque yo creo que eso es inmoral. Cuando quiera que me oigan dar un consejo, ustedes pueden estar seguros que yo lo practico o lo he practicado. Porque yo creo que es inmoral decir una cosa y no practicarla. Con relación a la educación, yo quedé huérfano a los 9 años y yo pertenecía a la clase media acomodada. Yo asistía a la mejor escuela que había en ese pueblo. Murió mi padre a los 9 años. Mi padre era de una filosofía que él creía que los dolores de cabeza de los negocios eran de él y el disfrute de su familia. Entonces mi madre nunca se involucró en el mundo de los negocios. Cuando él murió, a los 2 años nosotros estábamos en la calle, porque mi mamá no sabía lo que había y me dicen que este metió las manos y el otro metió las manos, y cuando yo tenía 11 años tuve que dejar la escuela privada a la que yo asistía e irme a trabajar. Yo empecé a trabajar a los 11 años. Yo puse mi primer negocio, los puse a los 11 años porque entré a trabajar en una dulcería y trabajaba con un animal y yo dije, aquí yo no me voy a pasar todo el tiempo. Y yo aprendí por mi cuenta a hacer ciertos dulces que ellos hacían y al poco tiempo le dije al dueño que me iba porque iba a poner mi propio negocio. Y debe haberle parecido una locura que un muchacho de 11 años en un pueblito del interior de Cuba, no era tampoco la ciudad de La Habana, y puse mi primer negocio. Al darme cuenta que tenía que dejar la escuela, fui a la escuela nocturna, pública, pero eso era un desastre. Ahí eso era un desorden. Cambié de esa escuela, me fui a otra escuela, pero estuve en una escuela pública nocturna que el maestro llegaba borracho y los alumnos se burlaban de él. Y le tocaban en los pupitres 1, 2 y 3 las calvitas de Budé, porque Budé era el apellido de él. Y yo aquí estoy perdiendo el tiempo, me fui. Pero, ¿dónde está la fuente de la educación? En los libros. Yo no conozco ningún catedrático que reciba su información de un marciano que viene todas las noches a decírsela. Lo que el doctor en filosofía, de la Facultad de Filosofía, de la Universidad Complutense dice, eso lo leyó en algún sitio. Eso no se lo inventó él. Claro que tiene que haber mucho material de su reflexión propia, pero pues la educación está en los libros. Me hice amigo de los libros. Y yo fui autodidacta hasta que tuve 39 años. Yo fui a la universidad. Cuando tenía 39 años estaba casado y tenía 3 hijos. No era fácil estudiar, pero fui. Yo tuve un profesor de filosofía que pocos días después de yo estar en su clase me dijo que él odiaba, claro, odiaba en inglés una expresión diferente. Él dijo, I hate to see you wasting your time in my class. Me molesta verte perder el tiempo en mi clase. Yo te voy a llevar a un departamento de la universidad que te van a examinar y te van a acreditar lo que tú sabes y no te quiero ver más nunca aquí en la clase. Y yo le dije que yo se lo agradecía, que yo lo apreciaba, pero que yo quería saber a qué sabía sentarse en el salón de clase. Por complacerlo fui al departamento de la universidad, pero nunca hice lo que él me dijo. Yo solamente tuve una materia que me la aprobaron por examen y ese fue el español. Porque el semestre que yo iba a graduar, para poder graduar ese semestre tenía que tener, yo no sé cómo lo hacen aquí, pero allá le llaman créditos, tenía que tener 21 créditos. Y para que ustedes tengan una idea, lo que se considera allí una carga normal son 12 créditos. Y yo iba a tener 21 en demasiado.
Entonces tomé 18 créditos asistiendo a clases y 3 créditos en un examen de español. Que, pues eso sí no me interesaba asistir a la clase de español, porque a lo mejor el maestro sabía menos que lo que sabía yo de español. Ahora, yo tuve un profesor de sociología en la Universidad de Nueva York, que dando él su clase, llegó un momento en que él dijo, y esto lo va a explicar Gerardo, que él sabe de eso más que yo. Vaya, el hombre para que un profesor haga eso, tiene que ser un profesor bien seguro de sí mismo y que no tiene jactancia. Pero dice, ahora yo voy a dejar que Gerardo explique esto, que de eso él sabe más que yo. Yo di conferencias en universidades antes de haber sido estudiante universitario. Y en una facultad donde yo di una conferencia, un grupo de profesores que estaban allí, con el pelo blanco ya toda la vida en la cátedra, me dijeron, nosotros tenemos una asociación a la que invitamos a cualquiera que se atreve a defender sus ideas. ¿Usted quiere ir? Y le dije, con mucho gusto yo voy. Lo que me daba gracia era que me presentaban a mí y ahora con nosotros el profesor cubano doctor Gerardo de Ávila. Yo no sé dónde rayos ellos sacaron esa información, porque yo ni era profesor ni era doctor. Lo único que era verdad era que yo era cubano, pero todo lo demás era una información. Pero como yo no les di la información, pues yo no se la desmentí tampoco. No tenía nada que ver con eso. Parece que fue que al escucharme, ellos concluyeron, este es un profesor cubano. Y así lo anunciaban en la facultad donde iba a hablar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir con esto que lo que hace falta es disciplina. Cuando por ahí gente joven me pregunta, Gerardo, ¿cuál es un seminario bueno? Porque nos sentimos llamados al ministerio, ¿cuál es un seminario bueno que tú conozcas? Y le digo, bueno, mira, primero contéstame esto. Necesitas la documentación, porque la ley aquí te lo exige. O lo que tú quieres que es la formación. Si tú necesitas el documento, no te queda otro remedio que ir a la facultad. Pero si tú necesitas la educación, la formación, y tienes la disciplina, edúcate tú mismo. Que en cierto sentido es mejor, porque yo tuve profesores que me probaron la paciencia. Pero este tipo está perdido en el desierto sin cantimplora. ¿Te das cuenta? Yo tuve una profesora que tuve que corregirle una cosa y con mucho cuidado, ¿no? Porque un profesor tú no le puedes hacer eso. Pero estudiando inglés, inclusive, le tuve que decir a la profesora, mire, sí, pero esta palabra significa esta otra cosa. No, yo quiero que aprendas. Está bien, me callé. Pero después, en privado, hablamos y me dice, sí, yo sé lo que te estaba diciendo, pero es que yo tenía interés en la otra cosa y eso. ¿Te das cuenta? Quiere decir que fui. ¿Por qué podía hacer eso? Pues porque sencillamente, si ustedes me dicen a mí, Gerardo, queremos que nos des una conferencia de los pajaritos negros con alitas rojas y rayitas verdes que dicen que hay en un lugar de África. Y yo te digo, Esteban, ¿para cuándo quieres eso? Bueno, para aprovechar ahora la visita tuya. Digo, no. Pues si tú quieres, yo vuelvo en febrero y te la doy. ¿Y qué hago yo de aquí a febrero? Me zambullo en la biblioteca. Y hoy con el Internet todavía más. Con el Internet tú te puedes comunicar con la Universidad de Salamanca, con la Universidad de Harvard, con el seminario tal. Óyeme, eso es una maravilla. Y yo vengo en febrero aquí. Y tú puedes traer a los profesores que tienen que ver con los pájaros de la universidad. Y cuando yo hable de los pajaritos negros con alitas rojas y rayitas verdes de África, yo les voy a decir a ustedes que esos pájaros no existen, o que esos pájaros son así, de este tamaño, comen esto, duermen de esta manera, hacen el amor, y nadie en la audiencia me va a poder desmentir. Porque todo lo que hay que averiguar de esos dichosos pájaros, ya yo lo averigüé. Lo que pasa en el ministerio de hoy es que hay muchos vagos intelectuales. Y dependen de que el Señor les va a llenar la boca. Y de lo que se le llena la boca en el púlpito es de aire. Porque no se le llena de otra cosa. Entonces hace falta al que tiene vocación al ministerio, invitarlo. Por ejemplo, en Miami, personas han llamado a mi oficina. Y al principio yo vivir allí no me di cuenta, y les daba una cita y venían, pero después me di cuenta que eran personas de iglesias. Y ya descubrí, ¿no? Y digo, no, espérate un momento. O sea, cuando alguien me llamaba, le decía, ¿usted asiste a alguna iglesia? Sí, pastor, pero es que el pastor mío no sabe las cosas que sabe usted.
Sí, pastor, pero es que el pastor mío dice que el Señor nos tiene que pongamos nuestras cargas en las manos de Dios. Y él, o sí, pastor, pero es que el pastor mío está muy ocupado y no tiene tiempo para atenderme. O una señora que fue a mi oficina que dijo que le había pedido una cita al pastor y se le dieron para 3 meses. A los 3 meses ya estaría muerta la mujer. Ahora, la psicología que yo sé, pero claro que estudié en la universidad. Y claro que estudié en el departamento de psicología. Pero yo sé más psicología estudiada por mi cuenta que la que estudié en la universidad. Hay libros buenos que una persona le dedica, en lugar de dedicar, si ve el fútbol o el baloncesto, una disciplina. Yo a veces empezaba a estudiar a las 11 de la noche, después de un día de trabajo, cansado. Yo a veces llegaba a la universidad sabiendo que estaba mal preparado, pero como la mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemiga, dependiendo de cómo tú la manejes, yo antes de entrar al salón a tomar el examen, yo me daba mi propio cranque, mi propia terapia. Gerardo, hay dos desenlaces nada más. Uno es que te cuelguen, decimos nosotros cuando no pasas el examen. Y si te cuelgan, repites el curso. Y el otro es que pases, y si pasas, resolviste. Y entraba con una tranquilidad absoluta. Y no recuerdo haber perdido ningún examen. Claro, si tú ves las notas, te vas a dar cuenta de que algunas notas no reflejan mi inteligencia, reflejan mis circunstancias. Pero entonces la persona, por muy ocupada que esté el pastor, porque ese es uno de los complejos de los pastores, que muchos pastores que yo conozco, que parte el estatus de pastor es que estás muy ocupados, muy ocupados. Bien, no. Él dice, el sábado, o el viernes, o el domingo, o el lunes, después que yo acueste a los niños, yo voy a estar de 11 de la noche a 1 de la madrugada. No voy a ver las noticias, no voy a ver el baloncesto, no voy a ver ninguna de esas cosas. Voy a estudiar historia de la iglesia. Que no tengo para comprar el libro, la biblioteca pública. Voy. Yo me imagino que aquí al seminario, cualquier pastor va y le dice, mira, yo no me puedo matricular, yo no tengo tiempo para venir a clases. Yo el tiempo que tengo es los sábados, yo tengo libres de 3 a 5. Ustedes me dejan venir aquí para utilizar la biblioteca. Yo estoy casi seguro que a menos que le van a permitir. Psicología. Coger buenos cursos de psicología. Pueden ir a la universidad y preguntar cuál es el programa de estudios. Y entonces compran los libros que recomienda ese curso, o van a la biblioteca. Y cuando pase un tiempo, ese pastor es un psicólogo sin títulos, pero es un psicólogo que tiene la capacidad para sentarse en la oficina con una persona y disectar su problema. Establecer cuál es el problema. Lo que pasa es que es más fácil ponerle la mano, orar y liberarlo. Eso es más fácil, pero eso no resuelve. A mi oficina llevaron una mujer que le habían hecho 5 liberaciones y con cada liberación se ponía peor. ¿Por qué? Porque la mujer no era un demonio lo que tenía la mujer. La mujer tenía unos desajustes emocionales serios, pero que se pueden resolver. No sé si es claro lo que yo he dicho. O sea, yo no le cierro la puerta al que no sabe, porque me la tendría que haber cerrado yo. Pero en los libros está la educación, buena teología, hay buena teología. Entonces, para la Biblia, ¿qué uno hace? Buenos libros que lo sitúan uno en el mundo del Nuevo Testamento, en el mundo del Antiguo Testamento. Libros que lo sitúen a uno en la cosmovisión egipcia del tiempo de la cautividad. En la cosmovisión egipcia que educó a Moisés. Buena historia del pensamiento griego que cubra particularmente 3 o 4 años de la vida de la Iglesia. ¿Cómo afectó la sociología de los romanos
la vida de la iglesia. Y cuando uno hace eso, y eso está en libros, eso no hay que soñarlo, eso está en libros. Lo que hace falta es la disciplina para trabajar con esos libros. Y te haces experto en el pensamiento romano y experto en el pensamiento griego. Déjame terminar con esta analogía. Yo guardo en mi oficina, en mis archivos, yo guardo casos de personas que se pueden considerar extraordinarias. De un americano, de Kentucky, campesino. En la fotografía que yo tengo de él, el tipo está con el overol ese que se ponen los campesinos americanos. Se ve grandote así. El padre le dijo cuando era niño, escuela, olvídese de la escuela. Aquí lo que hay es que trabajar en la granja. Después que él trabajaba en la granja le llaman aquí, no, una finca, una hacienda. Después de trabajar un día entero, por la noche, se ponía a leer. Y el hombre se especializó en literatura clásica. Y en la Universidad de Kentucky le dijeron que no tenían nada que enseñarle, que él estaba para enseñarlos a ellos. Y le dieron un doctorado honorario. Se puede. Yo tengo la historia de un negro de Sudáfrica, cuando el apartheid estaba pero candente, cuando Tarzán y Juan andaban de rama en rama. Y el negro, adolescente, salió de su casa, a pie porque no tenía coche, ni tenía un camello, ni nada de esas cosas, con un saquito al hombro, en el que llevaba 2 mudas de ropa y unos panes de maíz. Y cuando le preguntaron al negro para dónde iba, dijo que iba a matricularse en una universidad en Estados Unidos. Se volvió loco el negro, muchacho. Salió de su aldea a pie. Llegó a la próxima aldea, trabajó allí, se quedó unos días allí trabajando y de lo que trabajaba comía a la próxima aldea. Y llegó de esa manera a Egipto. Pongan a Sudáfrica y a Egipto en el mapa para que ustedes vean lo que caminó el negro. Y cuando llega a Egipto, no sé cómo es que se conoce la historia del negro, y una gente impresionada con el negro le consiguieron una beca en una universidad en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington. Que si ustedes ponen en el mapa el estado de Washington con relación a Sudáfrica, es la parte más lejana de Estados Unidos donde el negro podía haber llegado. No llegó ni a la que más cerca le quedaba, a la última. Y ahí el negro estudió y graduó. Decían los cubanos de mi tiempo, querer es poder. Y no le den vuelta a eso, que eso es así. Pero es más fácil confiar que el Señor me va a ungir el domingo que trabajar honestamente. ¿Para cuál es el peligro de la educación? La educación es una de las cosas más peligrosas que hay. Pero la ignorancia es el peor enemigo de la humanidad. ¿Cómo resolver el problema de mi peor enemigo? Puede ser situarme en la posición más peligrosa de la vida. Eso parece una contradicción. Muy fácil. Esta es la combinación. Trabajo académico, intelectual, honesto. Y hecho ese trabajo, ir al altar del Señor. Decirle, Señor, esto dentro de mis limitaciones es lo mejor que yo puedo producir. Yo lo pongo en tus manos, para que esto no sea una cátedra de historia, una cátedra de Biblia, para que esto se convierta en palabra profética, para que tú hables. Y cuando se combina la academia con el carisma, ustedes pueden estar seguros que Dios se glorifica y la gente se edifica. El gran problema que tenemos hoy en el ministerio es un segmento del ministerio con pretensiones de espiritualidad, pero sin ninguna educación. Ese conduce al fanatismo y a los extremos. Pero tenemos el otro extremo del ministerio erudito sin espiritualidad. Y ese educa pero no edifica, no salva. La combinación es el esfuerzo. Y eso lo dice la Biblia cuando dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores.
¿Jubiló Dios a los trabajadores para hacer en la casa? No. ¿Echaron fuera los trabajadores a Dios para hacer ellos la casa? No. Lo hicieron entre los dos. Y aquí viene algo que para mí es maravilloso, y con eso termino porque tenemos que tomar café. A menos que haya otra voluntad. Hay un ancianito sentado bajo un árbol a la orilla de un jardín bellísimo. Y pasa una señora y dice, mirando el jardín, dice, las cosas tan bellas que hace Dios. Y el viejo se ha dado una enfogonada. Enfogonado allá quiere decir bravo, encendido se puso el viejo. Y le dijo a la señora, ¿cómo se atreve usted a decir eso? Usted querrá decir las cosas tan bellas que hacemos entre Dios y yo. Y entonces fue la vieja la que se enfogonó, muchacho. Usted es un blasfemo, usted es un insolente, un incrédulo. Dice el viejo, ninguna de esas cosas. Yo quisiera que usted hubiera visto este pedazo de terreno cuando Dios lo tenía solo por su cuenta. Usted sabe las plagas que habían aquí, las hierbas malas que habían aquí. Usted sabe el machete que yo he dado aquí, la asada que yo he dado aquí. Usted sabe los cántaros de agua que yo he traído en mis espaldas desde el río. Entre Dios y yo hemos hecho esto. Esa es la clave. Que los trabajadores no jubilen a Dios y que Dios no jubile a los trabajadores. Que se pongan de acuerdo y entre los dos edifiquen la casa. Que el Señor me los bendiga, me los cuide, me los haga santos y santas, si todavía le queda tiempo a Dios con ustedes para llegar a eso.